but then it will provide a new window for looking at the universe and seeing what's going on. Es como una ola en el mar, nada más que lo que está oscilando no es el mar, no es agua, sino es el espacio y el tiempo. Esta es una hazaña que te permite visualizar la profundidad con la cual la ciencia está generando preguntas y está buscando respuestas. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. Bienvenidos a este programa especial de la Oveja Eléctrica sobre el hallazgo de las ondas gravitacionales que abre una nueva ventana para explorar el universo. A 100 años de la predicción de Albert Einstein de que deberían existir estas ondas, el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, conocido con las siglas LIGO, finalmente dio la noticia de su detección directa. Para hablar de este descubrimiento de proporciones históricas, tendremos las palabras exclusivas de George Smoot, Premio Nobel de Física, del doctor José Franco, astrofísico, director general de divulgación de la ciencia en UNAM, y del doctor Miguel Alcubierre, físico teórico, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El doctor Alcubierre desarrolló algunas técnicas y métodos que se utilizan hoy en día por los grupos que hacen las simulaciones en computadora para saber qué es lo que se está viendo en las detecciones de ondas gravitacionales. Esta comparación es fundamental. Alcubierre nos brinda el contexto para entender el escenario del espacio-tiempo en donde se mueven las ondas gravitacionales. Tenemos que entender primeramente qué es el espacio. Y el espacio que vemos aquí a nuestro alrededor es invisible y parece que no tiene ningún problema, es terso. Pero parece que hay otras cosas que están sucediendo con este espacio, ¿no? Claro, eso fue lo que descubrió Einstein, viene de hace como 100 años aproximadamente. Él se dio cuenta que el espacio físico en el que nosotros vivimos es dinámico, es un actor en la física, no es nada más un escenario en el que ocurre todo, sino es parte de los actores. Puede interaccionar, puede hacer cosas, puede distorsionarse, puede curvarse, el tiempo puede ir más rápido o más lento. Esto fue entre las cosas interesantes y bien importantes, revolucionarias que descubrió Einstein hace como 100 años en su famosa teoría de la relatividad. Pero no lo vemos. Es solamente cuando estamos hablando de objetos masivos del tamaño del Sol en donde se empieza a apreciar que hay una curvatura del espacio-tiempo. Háblanos de estas curvaturas que además son también difíciles de identificar. Sí, para Einstein en su teoría la gravedad, lo que nosotros percibimos como la fuerza de gravedad que nos atrae al piso y que hace que los planetas le den vuelta al Sol, es una manifestación de la curvatura del espacio y del tiempo, también del tiempo. También hay que hablar de espacio y tiempo. Entonces, eso es la gravedad. Entonces, de hecho, no la vemos, la curvatura del espacio, pero la sentimos cada vez que nos caemos, porque la gravedad es una manifestación de esta curvatura del espacio-tiempo. Lo que ocurre es que para tener una manifestación que se note necesitas objetos muy, muy, muy masivos, mínimo la Tierra o el Sol. Incluso para el Sol la curvatura es muy pequeña y solo se puede medir si pasan rayos de luz muy cerca del Sol, se ve que se desvían, pero se desvían una cosita de nada. De hecho, Einstein lo predijo en 1915 por ahí, pero es un efecto bien pequeñito. Lo sentimos con la gravedad, aunque no lo vemos cuando nos caemos y eso, porque sí es notorio como una fuerza, pero no es notorio como una desviación de la luz o como algo que pudiéramos medir en la geometría. Es muy pequeño. Se vuelve más grande con la masa. Entonces, con el Sol es más intensa, con unas estrellas que se llaman enanas blancas es más intensa, con las estrellas que se llaman estrellas de neutrones o púlsares, allí es muy intensa la curvatura, es un efecto ya de como el 20 o 30% de desviación respecto a un espacio plano. Y en los agujeros negros es un efecto gigantesco, ahí sí sería muy, muy evidente. Esta búsqueda de los agujeros negros también tiene que ver con un estudio que tú estás haciendo muy importante, con lo que podríamos llamar ondas gravitacionales. Y hablemos de eso, porque este es el estudio, la investigación que te ocupa hoy en día.
Pues justamente, como Einstein nos dice que la gravedad es una distorsión en la curvatura del espacio-tiempo, esta distorsión se propaga por el espacio como una onda, eso se puede demostrar también de la teoría. Entonces tú puedes tener una curvatura del espacio-tiempo que se aleja de los objetos a la velocidad de la luz, justamente como una onda de curvatura. Entonces la curvatura va variando y esto es como una ola en el mar, nada más que lo que está oscilando no es el mar, no es agua, sino es el espacio y el tiempo. Esos son los que la distorsión de la geometría se va moviendo para afuera a la velocidad de la luz. Sin embargo, la detección directa era muy difícil. La fuerza de la gravedad es la más débil de la naturaleza. Con un simple saltito le ganamos a toda la fuerza de gravedad de la Tierra. A finales del año pasado, George Smoot, Premio Nobel de Física, me comentó que habían rumores confiables de que por fin se habían logrado detecciones directas, pero no podía hablarse de ello hasta que hubiera verificación. En este marco, le hice una pregunta en medio de una larga entrevista que le dio entrada para hablar del tema en forma inesperada para él, pero que recogió con gusto. Veamos su reacción. What would be the implications of finding, for example, gravitational waves in that context? So we know that Einstein taught us about relativity and how information and energy can't move faster than the speed of light. And he also taught us about the nature of space-time and that space could be curved. If space being curved, it can also have waves go through it. So we have the idea of gravity waves. So general relativity implies that there should be gravity waves. We have yet to have direct evidence. We have indirect evidence. We have binary neutron stars that are orbiting around each other and losing energy at exactly the rate predicted by the extra rate, which is predicted by gravity waves being produced and taking energy away from the system. But detecting the gravity waves directly with a big laser interferometer where you see one arm get shortened as the gravity wave shortened and lengthened as the gravity goes by. We just had a huge upgrade to the laser interferometer gravity wave observatory. Should have increased by 2 orders of magnitude. So it's just turned back on. We should expect to start seeing events where we have either neutron stars coalescing to make a black hole or black hole swallowing a star or another black hole. We should be seeing those kind of objects, and they should be moderately common. So we should expect a discovery from that. And will we be surprised? No. Will we be glad? Yes, because it'll confirm what we think we're sure is going to happen, but you always test in science. But then it will provide a new window for looking at the universe and seeing what's going on. But just before this, I was at a meeting of what's called ELISA, but LISA stands for Laser Interferometer in Space, and it's formation flying of satellites with a very long baseline between the satellites. So you have very long arms, and it's designed to see longer wavelength gravity waves. So we know every big galaxy has a big black hole in it, and galaxies merge occasionally, and the black holes go down into the center and eventually will spiral into each other. We think that the LISA should be seeing hundreds or thousands, or some maybe even 10,000 of those end spirals going on. It's like a symphony, but with too many instruments. The problem is to sort them all out so that we stay on the track, because what's really important in science is we make the discoveries and we do the understanding. Y efectivamente, esa fue la noticia reciente. El LIGO detectó las ondas gravitacionales. El doctor José Franco nos da un atisbo de lo que implicó captar esta señal. Querido Pepe Franco, esto es música para tus oídos, música traducida de ondas gravitacionales para nuestros oídos. Y para Pepe, ti especialmente. Efectivamente, Pepe, esto es la obertura para una nueva era en la física y la astrofísica. Es magnífica obertura. Estamos escuchando la traducción de los sonidos de ondas gravitacionales. Podemos escucharlas precisamente en las mismas frecuencias que el oído humano puede interpretarlas, ¿no? Así es, bueno, las ondas gravitacionales son ondas que se propagan en el espacio-tiempo a la velocidad de la luz y que fueron, en este caso, detectadas por este sistema de detectores, estos dos detectores llamados LIGO o LIGO en inglés,
que lo que midieron fueron vibraciones, y esas vibraciones simple y sencillamente se tradujeron por un sistema electrónico en algo que una bocina puede generar como sonido, ¿no? Háblanos de la dificultad de detectar precisamente estas ondas gravitacionales. Las ondas generadas por objetos pequeños van a ser muy tenues, van a cambiar muy poquito, o sea, las ondas que generan el espacio-tiempo son prácticamente imperceptibles. Sin embargo, si tú tienes un par de agujeros negros, o tienes un par de estrellas de neutrones, o tienes una estrella que explote, estas van a generar una perturbación bastante importante en el espacio-tiempo. Tempestades cósmicas. Le puedes llamar así. Y estas viajan, y conforme van viajando en el espacio, pues se van bajando su intensidad, se van diluyendo. Y cuando llegan a la Tierra ya llegan muy diluidas. Y las señales que se recibieron pues eran prácticamente imperceptibles. Todos los sistemas, toda la tecnología que se desarrolló para poder medir estas ondas gravitacionales, que sobre todo para los que hicieron el experimento, fue una sorpresa encontrárselas de frente de repente en el momento que encienden los aparatos, pues lo que nos da es, lo que nos ilustra más bien, es el gran ingenio con el cual hemos avanzado en ciencia y tecnología, que el día de hoy somos capaces, con avances que se han dado en las últimas décadas, de detectar esto que en un momento se pensó que no iba a ser factible detectar. Seguiremos conversando con el doctor José Franco, con el premio Nobel George Smoot y con el doctor Miguel Alcubierre, después del corte de este programa especial de Canal 22, sobre el hallazgo de las ondas gravitacionales y las nuevas ventanas que se abren para explorar el universo. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con un programa especial sobre el hallazgo de las ondas gravitacionales y las nuevas ventanas que se abren para explorar el universo. El doctor José Franco, destacado astrofísico, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, nos habla sobre el fino sistema de detección de las ondas gravitacionales. Háblanos precisamente de cómo se dan estas mediciones tan finas, porque están tratando de pescar la perturbación que cree una onda gravitacional, además sabiendo que la fuerza de la gravedad es la más débil de todas las fuerzas. Nosotros con un pequeño saltito ya le ganamos a la Tierra. Así es, tienes toda la razón. Lo que se construyó fue un sismógrafo extraordinario, excepcional. El sismógrafo consiste de un láser como los que se usan para apuntador, o sea, es un láser generado por un diodo originalmente, que simple y sencillamente se amplifica la señal de ese láser y luego es lanzada hacia brazos de 4 kilómetros, o sea, se manda por un túnel, se refleja en un espejo y regresa los otros 4 kilómetros. Pero el túnel por donde viaja el láser es un túnel que debe estar al vacío, porque si hay polvo, si hay alguna pequeña perturbación que haga que la onda de láser, cambie su intensidad o cambie un poquito su frecuencia, eso daría al traste con el experimento. ¿Por qué? Porque lo que se hace es lanzar una señal que es reflejada al final del espejo, esa señal regresa y en otra parte, en una de las partes iniciales, también el haz de láser es lanzado en una dirección perpendicular y luego es hecho, se regresa y se juntan los dos. Pero se juntan de tal forma que la onda de láser, cuando tienes una cresta, de un lado, del otro lado venga con un valle y se aniquilen. Entonces, digamos, todo está sintonizado de una manera tal que
la luz del láser es aniquilada por la reflexión. Sin embargo, si hay alguna pequeña perturbación, Es decir, una onda gravitacional por posible. ejemplo, una onda gravitacional o un sismo. O una vaca que está o caminando una vaca por ahí. que caminó por ahí, efectivamente, eso hace que se mueva un poquito el espejo, y al moverse un poquito el espejo, entonces se destruye la aniquilación y ¡fum!, aparece la luz del láser. Entonces lo que tienes es un detector que debe de no ver absolutamente nada, a menos de que haya algo que genere una perturbación y ¡fum!, te produzca la luz, porque los dos haces no se aniquilaron perfectamente. Bueno, entonces esto es lo que sucede en el sistema de LIGO, por ejemplo, en el estado de Washington, y es exactamente lo mismo que sucede en LIGO a 3,000 kilómetros de distancia en el estado de Luisiana. Porque tiene que captar lo mismo para saber qué es. Efectivamente, entonces son dos detectores independientes, pero idénticos, que van a estar detectando cualquier perturbación que ocurra en la Tierra. Sin embargo, por ejemplo, un sismo que ocurriera en Japón, llegaría la señal del sismo al LIGO de Washington en un momento diferente a lo que llegaría al LIGO de Luisiana, y entonces las dos señales no son simultáneas y esas dos señales no son, digamos, consideradas por el sistema. Sin embargo, si viene una onda gravitacional, pues toda la Tierra se va a mover simultáneamente en el mismo momento. Y viene a la velocidad de la luz. Y la perturbación va a generar pues una señal simultánea muy particular en los dos sistemas. Que eso es lo que escuchamos. Y eso fue esa traducción. Eso fue lo que se descubrió. La señal en uno y la señal en otro ocurrieron en el mismo momento, tienen la misma forma las dos señales, y pues el resultado es que no existe otra fuente que no sea que toda la Tierra se movió simultáneamente, para lo cual pues estamos seguros de que estamos detectando una onda gravitacional. Y los modelos ya nos dicen qué fue lo que generó esa onda gravitacional. Así se generó esta gran noticia de la detección directa de las ondas gravitacionales. Después de un corte, seguiremos conversando sobre este hallazgo en este programa especial de la Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22. Estamos de regreso en este programa especial de la Oveja Eléctrica con la noticia de la detección de las ondas gravitacionales y las nuevas ventanas que se abren para explorar el universo. George Smoot, Premio Nobel de Física, Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y José Franco, director general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, nos hablan de los escenarios que podremos descubrir. Would be the picture for the standard model if we have these gravitational waves confirmed. If you have gravitational waves, everything fits with Einstein's picture of special and general relativity, and everything travels with the speed of light. Gravity waves travel with the speed of light. Light travels with the speed of light. The most energetic particles travel at just below the speed of light. Everything travels at the speed of light in some basic way. So it becomes not just the speed of light, it becomes the speed that everything travels. So sitting in this chair, I'm traveling at the speed of light. I'm just traveling down the time axis at the speed of light. I'm not moving side to side, or, in the space axis. But everything moves at the speed of light. And this would be confirmation of that. And it provides the basic structure for the theoretical framework for all of our theories of how physics works. Will everybody say, oh yeah, I expected that? But you now have a new tool where you can see neutron stars going together. You'll see how many star systems form neutron stars and how quickly they're going together. You can probe how that goes with time, understand our theories of how stars form, what goes on, how galaxies form. But you can also see other phenomena. All this time we talk about black holes. We don't have
really direct indicators of it. There are proposed missions for X-ray missions to go in and look very carefully from a distance at black holes, you know, in the cores of galaxies, to try and get closer and closer to the Schwarzschild radius, the radius at which nothing escapes, right? And so seeing physical mass go inside the radius, that also was a very good way to approach it. So it's exciting because it's a new tool to study the universe, but also to study what happens when you get into a very strong gravitational field. Because we all suspect, just like Newton made a tremendous advance, Einstein made a tremendous advance, we expect there will be another advance. Somehow we'll learn even more about gravity and there'll be a new surprise, but maybe we're wrong. But we all think that there's probably something new coming. Pues George Smoot nos habla de que seguramente encontraremos sorpresas. Por su parte, el destacado físico teórico mexicano Miguel Alcubierre nos habla de una astronomía que va más allá de la luz visible para explorar lo que parecía imposible de sondear. Por supuesto, esto tiene que ver con una curiosidad sobre cómo está estructurado el universo, Claro, pero ¿qué implicaciones podría tener? Es otra vez descubrir que algo que predijo Einstein está bien. Entonces esa es la primera cosa, tranquilidad de que la teoría que tenemos funciona también aquí. Pero una vez que lo descubres, la siguiente cosa es, bueno, ¿para qué las podemos usar? No tanto en tecnología, sino para aprender más del universo. Entonces lo que podemos hacer es astronomía. Podemos hacer astronomía con ondas gravitacionales. Hoy en día hacemos astronomía con luz. Bueno, con luz visible, o hacemos astronomía con ondas de radio, que finalmente es otro tipo de luz. Nada más una luz que no vemos, pero que detectamos con aparatitos. Pero aquí podríamos hacer astronomía con ondas gravitacionales que sí no son luz. Es otra cosa muy Mapas distinta. más exactos. Mapas del universo, pero de cosas diferentes, porque las ondas gravitacionales salen y casi no interactúan con la materia. Entonces podríamos ver el centro de una explosión de una supernova. Con luz no podemos ver el centro, porque lo que vemos es todo el cochinero de afuera, porque es muy brillante. No vemos el centro. Las ondas gravitacionales nos permitirían ver el centro, qué está pasando con el núcleo de la supernova, o dónde hay agujeros negros y dónde están chocando, y por qué están chocando, y qué tan grandes son los agujeros negros que hay allá afuera. Eso lo podríamos ir viendo y mapeando con ondas gravitacionales que no podemos hacer con luz. Entonces nos permitiría hacer astronomía y aprender mucho más del universo, abriendo una ventana diferente. Es que eso es lo que es maravilloso, es abrir nuevas ventanas, ¿no? Exactamente. Y ese Entonces, fragmentito pequeñito que se llama científico, ser humano, que como Pascal decía, es una cañita en medio de todo el universo, Exacto. pero es una caña pensante. Exacto, eso también es muy impresionante, que con esta inteligencia humana, con sus limitaciones, estamos empezando a entender. Estamos entendiendo. Llegamos como a un nivel crítico de inteligencia en el que, pasando ese nivel crítico que ya logramos, entiendes, puedes entender. Digo, seguramente habrá inteligencias muy superiores a la nuestra, probablemente en el universo, pero nuestra inteligencia es suficiente para ir entendiendo y darnos cuenta de la maravilla en la que estamos viviendo, ¿no? Para Miguel Alcubierre, la detección directa de ondas gravitacionales es el hallazgo del siglo, equivalente al descubrimiento de las ondas electromagnéticas del siglo XIX, con toda la revolución tecnológica que nos ha traído. Finalmente, el astrofísico José Franco nos plantea su perspectiva de las implicaciones que tiene este conocimiento. ¿Qué implicaciones tiene esto para estudiar el cosmos? Tú dices, es una nueva ventana para explorar el universo. Así es. Bueno, ya tenemos varias ventanas para explorar el universo. Si uno estira un poquito las cosas y le hace uno cosquillas al intelecto, dice, ¿podremos observar el Big Bang con estas ondas? Y bueno, pues es una posibilidad muy, muy interesante. Quién sabe si algún día podamos hacerlo, pero es una posibilidad muy, muy interesante. Finalmente, si queremos dimensionar el tamaño de este hallazgo directo, ¿en qué nivel lo colocarías? Este es un hito, no en la historia de la ciencia, es un hito en la historia de la humanidad. O sea, esta es una hazaña tecnológica, como ya te dije. Esta es una hazaña que te permite visualizar la profundidad con la cual la ciencia está generando preguntas y está buscando respuestas, y cómo la ciencia empuja los desarrollos tecnológicos. Y por otro lado, si bien la teoría de la relatividad la hizo Einstein hace 100 años, el tener una verificación directa de una teoría física, pues te da solidez, te permite saber que lo que ya intuíamos por muchas otras cosas
que estaba bien, ahora podemos decir que es una de las mejores visiones que tenemos de una de las fuerzas de la naturaleza. Para terminar, estábamos escuchando estos sonidos que se traducen de las ondas gravitacionales en términos auditivos. Lo que estás haciendo es, de una manera auditiva, enterarte de que dos agujeros negros en algún punto del universo se juntaron, se colapsaron para formar un agujero más grande. Entonces, estamos siendo partícipes vía este sonido de uno de los eventos más violentos que ocurren en la naturaleza. Y no fuimos destruidos por ese evento violento. Entonces, a lo lejos estamos mirando, estamos compartiendo y estamos siendo partícipes de un evento extraordinario. Tenemos noticias de un imperio cósmico, por decirlo así. Pues bueno, de verdad. Eres un poeta, mi querido tocayo. De veras, muchísimas gracias, querido Al contrario, Pepe. gracias a ti. La tempestad cósmica causada por la colisión de dos hoyos negros permitió la detección directa de finísimas ondas gravitacionales. Agradecemos profundamente las palabras del astrofísico José Franco, del físico teórico Miguel Alcubierre y del Premio Nobel de Física George Smoot. Nos ayudan a dimensionar un descubrimiento que nos habla de todo lo que somos capaces de sondear gracias a la creatividad del pensamiento científico. Nos asomamos a las orillas del cosmos, de las olas y tempestades del espacio-tiempo. ¿Cómo se traducirán en tecnología? Me quedo con una leyenda urbana del físico Faraday cuando se encuentra con el ministro de Finanzas de Inglaterra y le dice que han descubierto el electromagnetismo. El ministro le pregunta, ¿y eso para qué va a servir? La respuesta es memorable. No sé, pero ustedes ya encontrarán la forma de sacarle impuestos de esto. Más allá de las repercusiones en nuestra vida cotidiana, nos queda claro que con este hallazgo hemos ensanchado nuestra visión del universo. En nombre de todo el equipo de Canal 22, es un gusto hacer comunidad de conocimiento en las fronteras de la ciencia.